El sentimiento determinante es el miedo. El miedo de lo humano es el sentimiento atávico por excelencia que nos caracteriza como criaturas. Última hora, Noticentro 1, CMI. Y mucha atención porque la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la pandemia mundial por coronavirus. Has declared the coronavirus a pandemic. El COVID-19 coronavirus అంతకంతకు విజృంభిస్తోంది. Declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad. A nuestra generación nunca se le había presentado ese miedo de una forma tan global, tan determinante. Y ese miedo se universalizó y nos hizo sentir iguales. Nos sentimos humanidad, una humanidad amenazada. Creo que la pandemia a la humanidad le ha debido mostrar lo vulnerable que es. Realmente nos mostró que hay un camino por cambiar y que este es un momento en el que realmente necesitamos recapacitar por la forma en la que hemos estado viviendo. Llamaba muchísimo la atención lo que estaba pasando con la naturaleza en esos días de encierro de toda la población. Y la naturaleza se percibía que había despertado, como que el planeta estaba respirando gracias a que los humanos estábamos encerrados. El sentimiento de soledad fue demasiado fuerte porque como no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pues uno tratando de proteger a la familia, yo que sabía que tenía que estar pues todos los días aquí en el laboratorio expuesta pues probablemente a una infección, entonces realmente fue muy duro esa parte de llegar pues después de todo un día de trabajo a ese apartamento solo, sin nadie que lo saludara a uno, sin nadie que le preguntara cómo le fue. Y ese trayecto, dijéramos, de soledad que uno vivía entre el apartamento y la sede de investigación era demasiado fuerte, porque las calles eran completamente solas y la poca gente que uno veía, se les veía en el rostro pues ese miedo y ese hambre que probablemente era lo que estaban experimentando. Personas con trapos rojos se han vuelto algo recurrente en la avenida regional entre la Universidad de Antioquia y Moravia. Habitantes de los barrios aledaños aguardan allí por horas. La pandemia además expuso los graves problemas sociales que tenemos en el país, en el mundo, los países en vías de desarrollo. La informalidad, el día a día, las personas que no gozan de un trabajo estable, de un ingreso permanente, así sea mínimo, pues eso se desnudó claramente en la pandemia. Los primeros meses de cuarentena sí fueron de incertidumbre total, de extrañeza, pero ¿qué le está pasando al mundo? Nos sentimos como en una obra de ficción, donde todos éramos los actores y donde había una enorme preocupación, y es que los ritos de la sociedad habían cambiado por el confinamiento. Los vuelos domésticos de pasajeros, lo que es la aviación comercial de pasajeros, queda suspendida. La idea de estar cerrando fronteras, la suspensión de vuelos, de comercio, todos estos elementos y el aumento en las cifras de contagio, una sensación de esto no ha terminado de pasar, lo peor está por venir, o sea, aún no hemos llegado todavía al fondo de todo este asunto. En realidad, yo creo que una cosa que hay que recordar es que en Colombia las epidemias han sido muy frecuentes. Desde la conquista hubo epidemias gravísimas, mucho más fuertes que esta incluso, pero las ciudades se llenaron de mecanismos de salubridad.
La situación sanitaria más cercana a la que hemos enfrentado en la pandemia de COVID-19 probablemente sea la pandemia de influenza de 1918-19, pero en términos de retos sociales es muy probablemente, y de impacto sobre la salud, la economía en general a nivel global, es probablemente la crisis más parecida. No hay un ser humano vivo en este momento que pueda narrar una crisis como la que vivimos ahora con la pandemia de COVID-19. Los que están vivos, digamos, la crisis más grande que podrían narrar sería la Segunda Guerra Mundial. Las universidades del Valle de Aburrá cesaron sus actividades. El calendario académico seguirá su curso a través de las plataformas virtuales. Los rectores de varias instituciones de educación superior de Medellín coinciden en que este periodo de no actividad presencial en las universidades no es una época de vacaciones. Por el contrario, insisten en el refuerzo del calendario académico desde plataformas virtuales. La decisión más trascendental, más difícil, precisamente fue suspender las actividades académicas presenciales en la universidad. Estamos hablando entonces que la estrategia que teníamos que implementar era bloquear el proceso de transmisión de la enfermedad. No sabíamos para ese entonces cuáles eran los mecanismos de diagnóstico que se tenían, no teníamos disponibilidad de las pruebas, así es que fue muy difícil ese momento, pero por fortuna tomamos esa decisión en el momento que había que tomarlo. Esta tarde, cuando la universidad toma entonces la decisión de que debíamos irnos para la casa, nosotros en UD Arroba inicialmente pensamos que era transitorio. Todos ya esperábamos que nos dijeran en un determinado momento, se tienen que quedar en la casa y se van a encerrar y vamos a comenzar un periodo de cuarentena. Lo que no imaginábamos de alguna manera era cuánto tiempo iba a tomar este asunto. Al otro día nos dice la vicerrectora, necesitamos una propuesta para empezar a formar a los profesores y a los estudiantes para que utilicen estas tecnologías y podamos seguir el semestre como va corriendo. La sensibilización, empezar a trabajar pues, tanto con profesores y... Sin educación no funcionaría el mundo. Sin educación no habría la socialización que necesita un joven y un niño en su desarrollo. Entonces, la pandemia nos dio a toda la sociedad la evidencia de que no puede parar la escuela. Incluso podían cerrarse los colegios, pero no la educación. Ahora en pandemia nos dimos cuenta que la escuela marca un espacio muy significativo, no solo en las familias, sino en los niños. Es ese lugar, ese espacio para ellos compartir, para ellos mostrarse tal y como son. En los hombres, privación emocional más alto en los hombres. La universidad en esta pandemia ha vivido como 3 épocas. El primer momento es la de negarse a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza y el aprendizaje, que era un poco decirle a las personas, bueno, sabemos que posiblemente vamos a volver, pero aprovechemos este momento para hacer del proceso de enseñanza y aprendizaje otro contexto distinto, no nos alejemos, retomemos esa relación con nuestros estudiantes desde esas herramientas que tenemos a disposición. Yo
me preguntaba y me pregunto si en verdad es posible como esa idea de ser universitario, uno sigue siendo universitario sin el espacio físico de la universidad. Sí hay como unas diferencias muy grandes ahí de qué es la universidad realmente, son solo las clases. Yo digo que debe haber algo más allá. El hecho de poder pensar que no era sino establecer una videoconferencia entre el profesor y los estudiantes para poder tener una clase logró tensionar algunos elementos propios de la didáctica, de bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para que este espacio de encuentro de estudiantes y profesores se vuelva en algo realmente sensible? En ese sentido implicó la necesidad de reflexionar y de reflexionar junto con nuestros profesores, casi que invitar a nuestros estudiantes a asumir otro tipo de comportamientos y otro tipo de lógicas en el marco de este tipo de trabajo. Entonces uno espera 4 horas. En la práctica de nosotros tenemos que esperar. Yo he sido un profesor magistral, un profesor de tiza y tablero, y en un día ya tenía que convertirme en un profesor mediado por la tecnología. Pero obviamente llevar al aula a esa nueva forma de dar la clase, lo que ha sido siempre la forma como yo la he dado. Pensar en el estudiante, escuchar mucho al estudiante, interactuar mucho con el estudiante. Entonces, lo único que yo hice fue pensar en él. Era romper un paradigma de parte y parte para tratar de continuar con el sueño del estudiante y del de uno como docente. Ahora, ¿sí me escuchas? Temían estar en una clase, en una pantalla. Lo mismo le ocurría a uno, uno estaba en clase y a veces era tanto el silencio que de verdad que uno entraba en pánico. Uy, ¿yo cómo así, hombre? ¿Cómo así? Yo estoy hablando solo. Nos dimos cuenta de todos los alcances y limitaciones de esa virtualización. No solo por las dificultades en el acceso a los recursos, sino y fundamentalmente porque muchos mitos quedaron en evidencia. El primero y el más importante es el mito de los nativos digitales. Resultó que eran nativos pero de las redes sociales, no de todos los recursos que da la virtualidad. En la pandemia, cuando el espacio de trabajo, el espacio familiar y el espacio educativo se combinó, entramos en una verdadera crisis. Antes del 2020, la casa era un espacio de descanso y de alivio del estrés. En el 2020 se convirtió en un espacio de batalla y de supervivencia. Eso es como un secreto a voces. Así la pandemia nos haya permitido descubrir que la tecnología es una gran herramienta y un medio, un complemento. Yo siento que la casa no está diseñada para soportar todos estos roles al mismo tiempo y en el mismo lugar. Todavía muy temprano. La escuela ingresando a los hogares, en primer lugar, tengo que decir que era inevitable. Todas estas alternativas eran alternativas que iban saliendo para sostener la emergencia. No eran alternativas que se hubieran podido planificar, pensar, diseñar, discutir. No había elección. En esos hogares también había adultos que tenían que trabajar y profesores, maestros, maestras, trabajaban en sus ámbitos domésticos en esa situación de aislamiento. Los padres empezaron a compartir los procesos educativos y en ese momento todo empezó a complicarse, sobre todo porque en el caso colombiano la formación de muchos padres de familia no alcanzan a ser suficientes para responder a las actividades escolares, en muchas ocasiones ni siquiera en primaria. Viene otro segundo momento donde empezamos a identificar que nuestros profesores y nuestros estudiantes veían la necesidad de utilizar mejor la tecnología, porque iban pasando los días y ya nos estábamos dando cuenta que el regreso a la universidad no iba a ser tan rápido. El considerable incremento de casos de COVID de las últimas semanas, al margen del fin de semana que pasó, hizo que las clases bajo el modelo de alternancia se aplazaran y se iniciara con... La mayoría de los maestros no conocíamos de la virtualidad. Al lado de los 3 puntos, Sebastián, pero Sebastián amado. No alojábamos videos, documentos, ensayos, para que los estudiantes los vieran, los discutieran, los analizaran, y esto nos metió un poco a la brava
y demasiado rápido, pero eso fue positivo. Los maestros debemos tener más contacto con la virtualidad. Resulta importante, si no fundamental, todo el proceso de formación y acompañamiento que se le ha dado a los profesores para poder abordar este tipo de espacios. Qué bonito que fue que levantó la mano todo el sector y dijo, sabemos que en temas de conectividad hay desafíos, sabemos que no todas las universidades estaban preparadas para un modelo híbrido o para un modelo 100% virtual. Y 33 universidades del país, públicas y privadas, levantaron la mano para acoger al resto del sistema y decirle, tenemos capacidades, podemos formar a sus maestros, trabajemos en colectivo, usemos los recursos que tenemos en colectivo, y ese es un activo que se tiene que seguir cosechando. En ese momento entonces la universidad entendió que enseñar y aprender no depende de un espacio físico, ¿cierto? Que la enseñanza del aprendizaje no está circunscrito solo al aula de clase, que aprendemos y podemos nosotros como profesores enseñar desde diferentes escenarios. Para mí adentrarse es estar para adelante. Las universidades hicieron un gran esfuerzo por sostener sus carreras, por sostener sus propuestas de enseñanza, por acomodarse a esta especie de mundo patas para arriba que representó la pandemia, y creo que las universidades ahí hicieron un gran esfuerzo. La joya de la virtualidad es la posibilidad de un trabajo asincrónico. Eso es lo que nos abrió la pandemia, y eso es lo que debería a mediano y corto plazo permanecer. La idea de temporalidad, la idea de sincronía y asincronía que puede darse en el marco de los procesos educativos toma otra perspectiva. Difícilmente hoy en día alguien discutiría la idea de poder tener no solamente una, sino diversas formas efectivamente de trabajar, tiempos analógicos, digitales. Es decir, cualquiera de todos esos elementos retoma una importancia fundamental precisamente a partir de esas consideraciones de la relación espacio-tiempo. Previo a esto solo había educación presencial o a distancia, eso decía la norma. Y ahora tenemos una gran posibilidad de educación presencial, virtual, híbrida, dual, a distancia. Es decir, el marco normativo está abierto para, con lo aprendido en pandemia y los caminos que cada universidad ha venido tomando en el marco de su autonomía, pues pueda también oír a los jóvenes y hacer desarrollos que armonicen un poco esquemas de aprendizaje de los jóvenes, momentos, y aprovechar este aprendizaje. Obviamente esto va de la mano que el país avance en conectividad, depende de esto que uno hable pues de un modelo híbrido, pero encontrar los apoyos para trabajarlas y construir sobre ellas. Lo que nos mostró la pandemia inicialmente es que un grupo de estudiantes no tenía la conectividad más grande de lo que creíamos. Sin conectividad no se garantiza el derecho a la educación. Muchos gobiernos ahora están reflexionando sobre la necesidad de convertir el acceso a Internet en un nuevo derecho humano del siglo XXI, ¿verdad? La pregunta que debemos hacernos es si la experiencia de ser ciudadano y ciudadana del mundo no cambia radicalmente según uno tenga o no conectividad, ¿verdad? Y como yo creo que sí, que cambia radicalmente y que las oportunidades que se ofrecen son muy distintas, es lógico que debamos exigir que el acceso a Internet sea reconocido como un derecho universal para todas las personas. Ahí tenemos que empezar a hablar de políticas públicas, de comenzar a pensar que la conectividad y el acceso a Internet es un derecho, no es un privilegio, porque vivimos en una cultura digital y si estamos excluidos de Internet, estamos excluidos de la cultura en la que estamos inmersos. Tenía un estudiante que debía subir una montaña para conectarse una vez al día y recibir así las actividades y poder grabar las clases del día. Un grupo de maestros nos indicaba que en el sector donde ellos estaban confluían la emergencia sanitaria provocada por el COVID y nuestro conflicto interno. No podían usar tablet, no podían usar computadores y tampoco podían usar celulares porque los grupos armados tenían el control total de Internet y por lo tanto entonces tuvieron que recurrir
a cartas, a fotocopias, etcétera, para poder hacerlo. Y puedo decir que el ingenio de nuestros estudiantes los llevó incluso a violar las normas del encierro para poder conectarse a Internet en los parques de su municipio de manera gratuita. La red de la virtualidad nos llamó la atención a los profesores acerca de que la virtud por excelencia del maestro es la escucha. La necesidad más plausible de los estudiantes era la necesidad de ser escuchados. Eso nos hizo pensar hasta qué punto todo lo que solemos decir desde un pretendido saber resulta secundario ante el hecho de saber oír a los otros. Lo que nos muestra la pandemia es que los compañeros cumplen un papel mucho más importante de lo que creía la sociedad. Los profes cumplen un papel mucho más importante y no tanto porque uno aprendió matemáticas, social, no, es porque un profe habla con uno, es porque un profe lo escucha uno, es porque un profe genera unas dinámicas de discusión, de reflexión y de conocimiento de uno, de los otros y del contexto. De emergencia hospitalaria, ya no dan abasto, ya no pueden recibir más pacientes, pero aquí les mostramos un poco de ese panorama que se ha vivido en las últimas horas en el departamento de Antioquia. Los hospitales ya no pueden recibir un paciente más, las unidades de cuidados intensivos no dan abasto, los quirófanos se han... Creo que la sociedad fue consciente durante esta época que respiraba y que si ese sistema respiratorio se veía afectado, iba a necesitar un montón de tecnología que el mundo no le iba a vender. Y la universidad, o las universidades, los centros de pensamiento y desarrollo, teníamos la capacidad de resolverlo. En términos de sociedad, fue muy evidente el hecho de que Colombia es un país que no es independiente tecnológicamente y que es muy vulnerable. Entonces, la pandemia nos llevó a una unidad de cuidado intensivo como país. Eran jornadas muy largas, terminábamos muy cansados y pensábamos que era como subir una montaña muy empinada en la que dábamos pasos en falso porque no sabíamos si lo que le estábamos haciendo al paciente iba a funcionar. Y yo pensaba mucho en mi familia y en conocidos de que ojalá nunca tuviéramos que pasar por eso, ninguno de nosotros. En ese momento nos planteamos qué podemos hacer como equipo rectoral para ayudarle no solamente a la universidad a superar esta situación que plantea muchos desafíos, sino también a la sociedad desde la universidad. Y en ese sentido, pues por ejemplo, una de las primeras tareas que se nos puso y que asumimos como universidad fue apoyar a expandir la red diagnóstica de COVID. Y había que desarrollar entonces en nuestros laboratorios, en nuestras instituciones, esos procesos diagnósticos que nos posibilitaran tener la respuesta a esos exámenes en tiempos más cortos. Nos estábamos demorando 48 horas para tener los resultados y eso, por supuesto, incrementaba las posibilidades de transmisión entre los sospechosos para ese momento. Yo, en el momento del inicio de la pandemia, cuando teníamos una necesidad imperiosa de aumentar la capacidad diagnóstica, las universidades fueron para mí un camino que me parecía muy obvio, porque tenían sin duda centros de alta tecnología, los laboratorios, digamos, más avanzados que podían, más cerquitas, sin estar perfectos, ponerse a punto. El diagnóstico inicialmente fue liderado por las instituciones de educación superior, luego fue apalancado por muchos laboratorios privados en una red que fue manejada en forma muy exitosa por el Instituto Nacional de Salud.
El primer aporte que hizo la universidad, ayudándole al país a expandir esa red diagnóstica que en su momento solamente estaba en cabeza del Instituto Nacional de Salud y que urgía expandirla porque en la medida en que aumentáramos las capacidades diagnósticas también podíamos más rápidamente controlar la pandemia. Esas capacidades seguían siendo insuficientes para responder a los desafíos que tenía la pandemia. Necesitábamos rápidamente absorber tecnologías de otros lugares, infraestructuras que nos pudieran acelerar esos procesos. Aquí cada hora y cada día contaba porque significaba vidas humanas. Y de esta manera logramos convergir información, investigaciones, desarrollos tecnológicos e innovaciones que en su momento no teníamos y que nos ayudaron a resolver cosas que eran apremiantes. Este miércoles, el rector de la Universidad de Antioquia recibió una importante donación del gobierno de Emiratos Árabes para enfrentar la pandemia de la COVID-19. La ayuda del país del Golfo Pérsico, que salió en un avión desde Abu Dhabi, consiste en 10.000 pruebas rápidas. A todos nos tomó por sorpresa la llegada de la pandemia y, por supuesto, desde el Sistema Universitario de Investigación, el desafío era cómo podemos responder. Y de esa manera se propuso ante el Comité Rectoral y ante el Consejo Académico una iniciativa que denominamos UDA Responde al COVID. Donde se crearon diferentes grupos interdisciplinarios para poder apoyar el desarrollo de distintas investigaciones, no solo investigación básica, sino investigación social. Normalmente nosotros como sociedad siempre tenemos motivos de vergüenza, generalmente, y en la pandemia la ciencia, la tecnología, la innovación fue una esperanza. No, fue inspirarme de UDA, ya. Eso significa que aprendió. Si el Estado hubiera demandado mucho más de la universidad tenía muchísimo para dar. Para Colombia, para Latinoamérica, la ciencia, la tecnología y la innovación son el sustento del desarrollo. Entonces necesitamos desarrollar la ciencia para lograr independencia. Las universidades y específicamente los programas de salud jugaron un papel muy importante también en la pandemia. Existió una política, un lineamiento nacional que permitió, que promovió la rápida graduación de los profesionales de salud de los últimos semestres. Con esas condiciones se integraron rápidamente profesionales recién egresados a todo el equipo que atendió la pandemia en ese momento y permitió de alguna manera hacer esos recambios o tener personal disponible cuando el personal de salud estaba también cayendo por cuenta de la pandemia. En vista de que el COVID-19 no da tregua, 20 médicos residentes que cursan especializaciones de primera línea, es decir, en anestesiología, urgencias, medicina crítica y radiología, recibirán su título el 30 de junio, casi 2 meses antes de lo esperado. Cuando ingresé al hospital digital, de las primeras labores que tuve que enfrentar fue un proceso de remisión a los pacientes que estaban más críticos por COVID. Teníamos mucha demanda de pacientes, si bien acá en el Living Lab se formó un grupo de médicos muy grande, no daba abasto, la demanda de los pacientes era muchísima y era agobiante la situación, puesto que había personas muy críticas que requerían inclusive unidades de cuidados intensivos y no teníamos la capacidad suficiente para brindarles ese tipo de atención. De hecho, desde el hospital digital se contuvo gran parte de esa situación porque los hospitales presenciales estaban colapsados y ese fue un papel muy importante desde la virtualidad y desde la telesalud. Todas las personas de servicios generales, de los vigilantes de las instituciones prestadoras de servicios de salud, los conductores de ambulancias, quienes transportaban las muestras, que con exactamente el mismo compromiso, el mismo rigor y quizás el mismo miedo, enfrentaron como cualquier profesional esta pandemia y fueron apoyo esencial que arriesgó su vida por cuidarnos a todos. Nos daba mucha esperanza saber que a unas cuadras del hospital, en la universidad, también se estaba trabajando para contener el virus y la enfermedad, y que se estaban construyendo ventiladores, se estaban haciendo investigaciones, que incluso nosotros enviábamos las muestras para que pudieran analizarlas y así darnos cuenta de que la universidad también desde diferentes frentes estaba tratando de contener esta situación. Más que nunca se vio la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en el manejo de esta pandemia. Yo creo que nunca
habíamos visto pues el desarrollo de una vacuna a la velocidad que se dio para el SARS-CoV-2. La vacuna de Pfizer ha sido aprobada. Esta es la primera vacuna contra el COVID-19 aprobada por la FDA. Mucha atención que el primer envío de vacunas para enfrentar la pandemia generada por el coronavirus acaba de llegar a Bogotá. El PCED ha sido seleccionado como único centro en Medellín para hacer la evaluación de la vacuna de coronavirus. Claramente no es producto, dijéramos, de nuevos desarrollos, sino que atiende básicamente o es producto de investigación de muchos años. Yo creo que fue evidente el error que se cometió en Colombia en el año 2000-2001 al cerrar la producción de vacunas locales. Esta producción era liderada por el Instituto Nacional de Salud y no solo se producían vacunas para el consumo local, sino que exportábamos vacunas. Cuando nos enfrentamos a una pandemia, pues los países toman su producción, resuelven su situación y lo que les sobra nos los da países como los nuestros al precio que quiera. Y hubo un momento durante la pandemia que Colombia tenía una franca necesidad de medicamentos, no solamente medicamentos para atender el COVID, sino de medicamentos para atender urgencias y cuidados intensivos. El país tiene que retomar la investigación interna en medicamentos y en vacunas, tiene que retomar la producción nacional de medicamentos y de vacunas, y nosotros no podemos depender 100% de lo exterior, porque lo exterior está expuesto a estas situaciones. Nosotros tenemos que tener una soberanía en nuestro conocimiento y en nuestra producción de ese tipo de medicamentos y de vacunas. Ese es el otro gran aprendizaje ahí. Lo que sí tienen que hacer y lo que tenemos que hacer los científicos es demostrar, con ocasión del ejemplo de la pandemia, que hay que sembrar hoy, sembrar con presupuesto y con políticas de Estado para tener capacidades para enfrentar los retos. No hay generación espontánea de nuevo conocimiento, que hay que apostarle con presupuesto importante en alianzas público-privadas para lograr generar ese autoabastecimiento y lograr esa soberanía sanitaria a la que muchos le apostamos en el marco de la pandemia. Recuerden que al principio estamos muy escasos de equipos de cuidados intensivos y a pesar de que se desarrollaron prototipos relativamente rápidos, fíjense que nunca pudieron entrar al mercado realmente, y eso está indicando realmente un defecto serio en nuestra capacidad de responder con tecnología, con innovación y con ciencia a los retos. Para mí el reto más grande que tiene la universidad y el país en ciencia, tecnología e innovación es crear una ruta clara de que esos desarrollos científicos que se dan en el laboratorio puedan llegar a productos tangibles, innovadores, que tengan un impacto en la sociedad. Y esa ruta, obviamente, tiene que venir desde el gobierno nacional, pero las instituciones de educación superior tienen que hacer parte de esa discusión y parte de la creación de esa ruta para que realmente sea una ruta viable. Una de las lecciones más importantes desde el punto de vista de la ciencia creo que es que la pandemia genera una nueva relación entre la ciencia y la sociedad. Y creo que este momentum que hemos ganado, esta relación entre la ciencia, la sociedad y los tomadores de decisiones, debemos fortalecerlo para que realmente tenga un impacto a largo plazo. Las personas que participaron de todo lo de simulación, los investigadores y los profesores que estuvieron acompañando el puesto de mando unificado en temas de data analítica, de entender los datos, de ayudar con información para apoyar la toma de decisiones, no solamente en el departamento, sino que también algunos también ayudamos en la toma de decisiones nacional, con los ministerios, o sea, como una serie de diversas iniciativas tratando de dar respuesta a lo que estaba sucediendo. Allí van a realizar en esta universidad todos estos ensayos clínicos de esta vacuna que, según los... En estas situaciones de crisis es el centro de pensamiento al que se le debe preguntar hacia dónde debe moverse en términos sociológicos, en términos psicológicos, en términos de ciencia, en términos de desarrollo, en términos económicos, y ese rol de la universidad debe retomarse cuanto antes. Yo creo que el aporte de la universidad durante la pandemia fue mostrarle a la sociedad
que si escucha a los que desarrollan la ciencia, la tecnología, la innovación, la sociedad se puede transformar. Yo creo que el aporte está ahí. En cuanto a los aprendizajes que se derivan de esta pandemia, creo que nos llevó a reflexionar mucho sobre qué tan adecuado es la estructura actual con la cual funcionamos. Entonces, creo que ya esa figura de grupo se comienza de pronto a desdibujar un poco y comienzan a emergir figuras de asociación y de articulación y de alianzas más complejas. Y complementario a eso, pues a nivel regional también y a nivel nacional tendrían que generarse estructuras similares con las cuales interactuarían. El trabajo científico en esta pandemia, dijéramos que demostró la importancia de que sea transdisciplinar y de que sea en equipo. Se hicieron alianzas que nunca se habían hecho antes y que nos unió simplemente ese deseo de poderle aportar algo a la ciudad y algo al país. Las redes público-privadas son el camino para crecer en volumen, o sea, en capacidad de hacer cosas, pero también de potenciar la ciencia, de no repetir investigaciones, de no traslaparse en investigaciones, de sumar esfuerzos, de sumar equipos, de sumar científicos. Ese es el camino y no podemos devolvernos. Nos mostró un camino y es el camino de la especialización de los componentes de la red. Uno necesita trabajar en red con la gente que tiene destrezas en lo que uno no es bueno, para que generemos ciencia y tecnología de impacto. A las universidades nos están cargando todo. Genere el nuevo conocimiento, forme estudiantes y en los ratos libres haga empresa. No, las empresas tienen que hacer empresa, el político tiene que tomar decisiones y más bien todos nos integramos y hacemos bien lo que cada uno sabe hacer. La responsabilidad de la universidad ha sido en todos estos meses inmensa. Todo el potencial de conocimiento, la capacidad que tiene la universidad de hacer las preguntas esenciales para construir el sentido de la existencia se activó, no solo en aquellos temas y saberes que tienen que ver con la conservación de la vida en el sentido biológico y fisiológico, sino también de aquellos saberes que se preguntan por el sentido del alma. En lo corrido de este año, cerca de 6.000 personas han recibido acompañamiento en salud mental en la ciudad de Medellín. Hay como una serie de impactos que aparecen desde el confinamiento. Generalmente escuchamos de esos impactos en términos de patologías, depresión, ansiedad, estrés, la sensación de incertidumbre, la soledad, el aislamiento, el miedo, que fue muy fuerte al principio. Pero si pensamos incluso más allá de la patología, lo que hay que pensar es finalmente cómo cambia la concepción de lo que era una vida buena para la gente en la pandemia y qué consecuencias hay en términos de malestar, de dolor, de sufrimiento psíquico con estos elementos que son de origen social. La sindemia es un concepto previo, por supuesto, a esta pandemia por COVID-19 y es cuando eventos como este, como una pandemia, como una epidemia, afectan de forma desproporcionada a grupos sociales, a grupos de población que tienen una vulnerabilidad social o económica. Sin embargo, durante la pandemia hubo una respuesta muy rápida a esos problemas que estaba demandando la sociedad, probablemente porque son universidades que tienen un gran vínculo con la sociedad. Hoy en Medellín se presentaron dos manifestaciones. La primera convocada por los docentes para exigirle al gobierno nacional que no se dilaten las negociaciones y la segunda por los estudiantes, quienes conmemoraron. Yo creo que la pandemia, si tuvo alguna virtud, fue la de desentrañar nuestras fragilidades, nuestras debilidades que vivimos como sociedad. La pandemia fue una ocasión para ver precariedad, para ver desigualdad, para ver limitaciones, para ver errores. Yo creo que la universidad pública colombiana, desde que nació, son lugares de aprendizaje, pero como vivimos en un país injusto de todo punto de vista, son espacios de protesta. Entonces, me parece que, de algún modo, pandemia y autoritarismo político y sanitario se unieron para detener justamente la acción política social que tienen las universidades públicas. Y en eso yo tengo muchas dudas porque lo que hubo fue una explosión del uso de otros instrumentos de las redes sociales para una gran actividad política. Y la política no paró, digamos, lo que pararon fueron los mecanismos tradicionales de
activismo en la calle, digamos, por lo menos en los tiempos de confinamiento. No existe pandemia alguna, ni ha existido nunca una pandemia que destruya completamente los lazos sociales que construyen los hombres. Y ahí la universidad desde el principio ha jugado un lugar muy importante, no solo con la apertura de las líneas de atención en salud mental que mantuvo y todavía tiene durante el confinamiento, sino también desde las estrategias de bienestar universitario para acompañar en la U, desde la casa, ahora en el escenario del retorno, y en ese sentido la universidad tiene que ser un espacio de reparación de los daños que ha provocado la pandemia. Más de 200.000 llamadas han sido atendidas en el Living Lab Telemedicina de la Universidad de Antioquia. En ese momento tener un diagnóstico de COVID-19 positivo era algo muy grave, era similar a tener una enfermedad terminal. Entonces desde el Hospital Digital no solamente hicimos un acompañamiento en diagnóstico desde la parte biológica, sino también desde la parte de salud mental y de las violencias basadas en género. Pudimos acompañarlos, orientarlos de forma virtual, no solamente se salvaron vidas, sino que también pudimos lograr llegar a esos encierros, a esos confinamientos y que las personas que la estaban pasando muy mal pues realmente pudieran salir de esas situaciones tan difíciles. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Ya me siento más tranquila. Muchas gracias. Pues es que no quiero preocuparla. Muchos de ellos padecían abusos al interior de sus casas, oían personas que abusaban en las casas, los abusos que se recreaban al lado de las casas de ellos, las peleas continuas dentro del hogar, la falta de alimento y cómo todo eso empezó a hacernos preguntas. Entonces fue comenzar a reimaginarnos. Siempre que me preguntan sobre si la pandemia se acabó o no, digo lo siguiente, y es que hay dos puntos de vista sobre qué significa la pandemia. Uno es la pandemia como fenómeno biológico y otro es la pandemia como fenómeno de la sociedad. Desde el punto de vista biológico, la pandemia no se ha acabado y ahora tenemos que hacer una transición a cómo se maneja esto a largo plazo. Si la universidad tiene que diseñar una agenda para pensar qué es lo que le está pasando a la sociedad en este momento de pospandemia y cómo tenemos que encontrar respuestas para resolver esos problemas que aparecen en pospandemia. Estamos viendo las consecuencias de no haber tenido una política mundial que verdaderamente permitiera pensar en que el COVID se iba a ir. O sea, mientras nosotros no tengamos todos los países vacunados, todos los países con el mismo acceso a las condiciones higiénico-sanitarias que permiten un control un poco más integral del microorganismo y de la pandemia, nosotros vamos a estar enfrentados a estos picos. La pandemia demanda de ciencia porque hay necesidad de nuevas vacunas para nuevas variantes. El mundo no está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Investigadores del Grupo de Inmunovirología de la Universidad de Antioquia lograron aislar el virus causante de la llamada viruela del mono. Con uno de esos Recordemos que todas las pandemias van a venir con sus propias particularidades, porque el agente infeccioso, que es el principal causal de las pandemias, pues son los virus. Y los virus todos tienen una forma de transmisión diferente. Entonces dijéramos que si bien tenemos lecciones aprendidas que nos pueden ayudar a enfrentar mejor la próxima pandemia, cada una de ellas va a traer sus propias particularidades. En la medida en que vamos ampliando la frontera agrícola y en la medida en que las ciudades se van volviendo cada vez más densas, hay un aumento poblacional, un aumento del uso de recursos y del contacto de nuestras sociedades con los ambientes silvestres, en esa frontera de conexión allí, hay cada vez más oportunidad de que patógenos que circulan en animales silvestres hagan lo que se llama un salto evolutivo spillover hacia los humanos. Y estos eventos de spillover cada vez se registran con más frecuencia alrededor del mundo, lo que implica que algunos de ellos potencialmente serán epidemias o pandemias. Pero esos eventos están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y el cambio climático incrementa las posibilidades de que los vayamos a observar en el futuro. Esta pandemia nos muestra que tenemos que corregir la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza, porque además el ser humano se ha abstraído de ser naturaleza, somos parte de esa red y de ese entramado. La pandemia es probablemente la crisis más importante que hemos vivido en el último siglo como sociedad.
pero todos sabemos que puede ser algo minúsculo si lo comparamos con unas crisis potencialmente más grandes como la que vamos a enfrentar por el cambio climático. De hecho, si pensamos el año 2020, cuando estábamos encerradas y encerrados a nivel planetario y tuvimos olas de calor, incendios forestales, Siberia derritiéndose, o sea, el mundo totalmente y el planeta totalmente manifestándose. Entonces esto nos hace pensar que tenemos que replantear esas maneras de interrelacionarnos. Yo creo que la pandemia nos abrió una pregunta por la vida y justamente en un contexto de crisis ambiental como en la que estamos ya hace varios años, décadas, la universidad en el sentido de lo público justamente tiene que ser el lugar que le haga apuestas al cuidado de la vida también, de esos individuos, de las comunidades. Y para eso, digamos, está también las posibilidades de repensar la relación territorios-universidad. ¿Cómo hacemos para pensar la vida ampliada, ¿sí? Y no solamente la vida humana, para que nosotros no nos quedemos simplemente en el discurso de que tras la pandemia reposicionamos el lugar y el valor de la vida, sino que efectivamente veamos crecer la vida desde las acciones universitarias? Cuando pensamos en qué ha significado la universidad en la pandemia, hay un asunto que se me viene siempre a la cabeza y es el momento de cierre de la universidad y esa sensación que tuvimos todos como de quedarnos sin un lugar para hacer la vida cotidiana. ¿Qué íbamos a hacer si nuestra vida era venir todo el día a la universidad? Incluso yo diría que mi relación personal con la universidad se fortaleció de tanto extrañarla, como de añorarla, como de pensar en ella todo el tiempo, esa imposibilidad de verla, hizo que se fortaleciera. La universidad fue el polo a tierra. Yo creo que se hizo un esfuerzo gigante por parte de los programas, de los docentes, de los estudiantes, para que el corazón de la universidad continuara latiendo, para que pudiéramos sobrevivir a un efecto de intranquilidad y de agobio que nos mantenía azotados. La universidad, yo creo que cumplió su función a nivel social de acompañar. Yo creo que si la universidad hubiera simplemente desistido del objetivo de educar, no solo muchos profesores no hubiéramos vuelto, pero creo que la deserción de estudiantes habría sido enorme. La universidad, cuando se comprometió con un objetivo que yo oí entonces, cuando empezó la pandemia, que decía evitar la deserción, el otro era y conservar el empleo, acertó. El objetivo era no perder al estudiante de la universidad. Yo creo que la universidad básicamente se reconfiguró en el sentido de seguirnos acogiendo en la distancia. A mí eso me parece muy bello, como la universidad, incluso si estábamos encerrados, fue el lugar de convocar a la solidaridad, al apoyo, a la compañía de los otros, y cómo hizo un esfuerzo para seguir siendo universidad a pesar de que como espacio físico estuviera cerrada. Yo llevaba varios meses ya trabajando desde casa cuando me llamaron de la portería. Aquí tiene un sobre, ok, eso es lo normal en esa época, pero este era un sobre muy especial porque decía para María Teresa González Galvis de Universidad de Antioquia. La verdad me hizo pensar en lo arduo, en lo difícil que pudo haber sido para los profesores, para los estudiantes, para los funcionarios administrativos, tratar de llevar a la casa lo que hacíamos ordinariamente. Lograron, creo yo, con esa carta, reconocer el esfuerzo de tantas personas que trataron de llevar a sus hogares el aula, el laboratorio, en mi caso la oficina, para permitir que la universidad permaneciera viva. La formación universitaria no es solamente la formación en los contenidos educativos de cada una de las profesiones, sino que la formación universitaria pasa por habitar la universidad, por habitar los espacios del cine, del teatro, de la música, del amor y de la amistad. Eso es fundamental. Y por lo tanto los espacios universitarios son esenciales para la formación profesional, pero también
para la formación como ciudadanos. Yo creo que la pandemia nos hizo volver al arte y a la cultura. Los artistas tuvimos una voz fuertísima cuando empezamos a cantar en los balcones, a crear cortos, a mirar, incluso cantar frente a una pantalla. Es decir, cuando realmente nos encerramos, entendimos que el arte y la cultura fue un gran salvavidas para muchas personas. Fue un punto de escape de la realidad. Cuando yo regresé a la universidad, dije, wow, he sido otra vez en la universidad. Ver Barrientos sola, ver la fuente apagada, ver la biblioteca en silencio. Esto no es la universidad. La universidad está viva, pero está viva por las personas que la habitan. Ahora hemos aprendido que podíamos hacer muchas cosas gracias a la tecnología. La pregunta es, ¿qué cosas ahora que podemos volver a la universidad podemos hacer mejor gracias a la tecnología? Y por tanto, ¿cuál es el valor añadido de la presencialidad? Un grupo de jóvenes discutiendo, caminando, abrazándose, eso no se puede hacer vía virtual. Entonces le dimos una enorme importancia al gesto, a la mirada, a los ojos, a la tomada de la mano, a un grupo de jóvenes botados en el pasto. Eso nunca se va a eliminar. Sin embargo, sí aprendimos que la virtualidad tiene otras ventajas y que la virtualidad llegó para quedarse, pero nunca para sustituir la presencialidad. La universidad para la sociedad, como siempre, significa esperanza, luces, iluminar el camino, el apoyo también en estos momentos tan difíciles. Para mí la universidad es el lugar de las respuestas que tiene la sociedad frente a situaciones tan difíciles como esas que vivimos. Nos dimos cuenta hasta qué punto es esencial la universidad para la vida de los ciudadanos. Es evidente que consideran esta ciudadela como un respiro, como un espacio de libertad y como un espacio esencial de creación de futuro. La universidad es pulmón, es corazón, es cerebro, es punto de encuentro, es lugar de acogida. Es posible que haya otros espacios que ejerzan papeles similares, pero ninguno como la universidad.